Hola chicos y chicas, vamos a continuar. Bueno, como lo hemos venido realizando en estos días, a través de esta grabación, vamos a continuar ahora con lo que corresponde al procedimiento cuando se exige la responsabilidad del servidor público, que puede ser pues diversa, ¿no? Dado que a veces pues se puede encontrar que el servidor público pues efectivamente sí hay elementos para procesarlo porque ha incumplido con las normas, ¿no? Establecidas. Bien, pero no se puede suprimir o castigar a un servidor público nada más porque decimos, o sea, tenemos la evidencia, o sea, ya lo cachamos, etcétera. No, tiene que ser previamente, hay un procedimiento como tal para que exige la responsabilidad, en lo que viene siendo igual que el desafuero, o tiene que realizarse una audiencia, como ya la mencionamos, para luego violentar lo que se establece en el artículo 14 de la Constitución. Bien, en el artículo 109, en su último párrafo de la propia Constitución, se dispone que cualquier ciudadano bajo su más, así lo dice, estricta responsabilidad y presentando elementos de prueba, recuerden, no es únicamente acusar, sino tener las evidencias. Puede formular denuncia ante la Cámara de Diputados, o sea, tiene que ser directamente primero la denuncia. Quien recibe la denuncia, la queja del ciudadano en contra de un servidor público es la Cámara de Diputados, ¿de acuerdo? Y se tiene en cuenta que quien inicia el procedimiento de responsabilidad, sea política o penal, siempre será la Cámara de Diputados. O sea, ahí es la instancia donde ingresa o donde se presentan con pruebas el escrito para solicitar, efectivamente presentar la denuncia en contra de un servidor público para acreditar la responsabilidad y que pueda ser separado del cargo. Bien, durante el cargo, el procedimiento para exigir ya como tal la responsabilidad pública a quienes son sujetos de de acuerdo con ya con el artículo 110, es decir, ya nos pasamos al siguiente artículo de la Constitución, ahí se va a establecer lo siguiente, ¿no? Recuerden, todo es un proceso y como proceso se debe de respetar, vuelvo a insistir, lo que se establece en el artículo 14, que es la garantía de audiencia. Entonces, a partir de este momento se sigue un procedimiento como será la acusación ante la Cámara de Diputados. Es decir, mira, estoy encontrando los elementos, pero ya cuando la Cámara de Diputados ya lo valoró, en el 110 nos dice, ahora sí, vámonos ante los senadores, porque, acuérdense, el 109 corresponde al rol que juegan los diputados, 110 el rol ya que juega la Cámara de Senadores, porque aquí también cuando se hace esa presentación ante la Cámara de Senadores, es decir, de Cámara a Cámara, ya con una previa declaración de la mayoría absoluta del número de miembros presentes en sesión de aquella Cámara, es decir, la de diputados, ya se sustanció el procedimiento respectivo, se le escuchó de viva voz al acusado, en este caso al inculpado, se le escucha, porque también volvemos, nadie puede ser vencido sin antes ser oído, entonces hay que escuchar, ver también las pruebas de descargo, lo que se presente. Ahora, bueno, ya concluyó y pues nos encontramos que la defensa que lo dio el servidor público no es suficiente, que no acreditó de alguna forma no tanto su inocencia, pero no acreditó o desvanecieron los datos correspondientes a esa responsabilidad. O sea, sí hay elementos. Bueno, entonces, al ya haber elementos que se presuma, pasaría ahora siguiente la Cámara de Senadores, quien ya le dará entrada con respecto y cuando ya conoce esta Cámara, es decir, ya la de senadores ya la recibe, se erige un conjurado de sentencia. O sea, los diputados investigan y los senadores resuelven. Y ya los senadores, ellos tienen la facultad de determinar la sanción correspondiente hacia el servidor público. Pero ¿de qué manera? Bueno, la votación tiene que ser de las 2/3 partes mínimo de los asistentes. Y ya cuando se realizan las diligencias correspondientes, ya con la audiencia del acusado, pues ya se comunican también el acusado, oye, pues encontramos evidencia de esto, otro. Entonces, como tú ya se encontró, vamos a sancionarte. ¿Cómo va a ser? Ah, pues simplemente ya no vas a ser servidor público, se rescinde tu contrato que tienes con el gobernador.
Así que pues ya vamos para atrás, ¿no? Por ejemplo, si fuera a nivel estatal, se le destituye al servidor público y se le da la inhabilitación para desempeñar funciones. O sea, no salgo de un puesto y me voy a otro, no, quedas inhabilitado para ser servidor público. Por consiguiente, tampoco vas a ocupar empleo en otra dependencia porque estás en investigación. Y también cuando el castigo es que ya lo destituyeron, pues también va a quedarse sin poder volverse a emplear si es el castigo temporal. Hay sanciones que dicen, se le sanciona o se condena al servidor público o inhabilitación de 10 años, pues 10 años va a estar sin poder ocupar el cargo. 5, o sea, durante ese periodo, vuelvo a insistirlo, no ocuparía cargo alguno dentro de la administración pública. Bien, encontramos en la cuestión penal o política. En el caso de la responsabilidad penal, es importante seguir el paso a lo que se establece en el artículo 111 de la Constitución. Bien, ¿cómo lo dice? Para exigir esa responsabilidad penal, la Cámara de Diputados declara por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha lugar o no a proceder con la contra el inculpado. Principio en fin mismo, ¿no? Revisan, oye, si hay elementos o no para que voten y pues ya de alguna forma y se acreditó o se encontraron elementos y se va a ordenar la suspensión del servidor público, ¿no? Pero para tal momento, porque efectivamente, vean, en los desahogos de pruebas e investigaciones que hizo el personal de apoyo del Congreso, se encuentra que efectivamente el funcionario público cometió y realizó hubo una comisión del delito y se le está imputando a ese servidor público. O sea, recuerden, no puede haber impunidad. Lo que sí es el fuero. Y este se suprime en el momento en que ya como tal va a ser castigado, ¿no? Bueno, ya declara que sí procede, que ha lugar a proceder y queda sujeto a las disposiciones competentes para que actúen de acuerdo con la ley, ¿no? Bien, aquí la Cámara de Senadores pues dice ya, le quitamos el fuero, ya resolvió porque se parece que se convierte en Cámara de Jurado y ahora sí, Fiscalía Federal o del Estado, váyanse contra ese funcionario. Ya no tiene fuero, ya no tiene la protección. Ya pueden iniciar independientemente que a lo mejor el funcionario solicite el amparo, pues adelante. Pero mientras tanto, ya está dada la orden de que ya no tiene protección alguna con base en la Constitución, de que la Constitución ya no la protege, sino la Constitución lo deja al nivel de cualquier ciudadano y se puede actuar legalmente en su contra, ¿no? Por delitos que se hayan cometido mientras él era el encargo. O sea, tampoco son los puestos públicos, chicos, no son formas como para escudarse, hacer todo tipo de atropellos y escudarse en el puesto o en el famoso fuero para hacer tonterías y media, ¿no? Esa es una de las realidades que sí, eh, se deben de tomar en cuenta para lo que dice el trámite, como lo llaman, tanto del juicio penal, del juicio político. Y bueno, las sanciones que pueden ser económicas, como son las multas, por los daños causados que se pueden generar, ¿no? Daños, las demandas de tipo de responsabilidad civil, que pueden demandar las personas hacia los funcionarios públicos por el daño al patrimonio que se fue gestando, ¿no? Bien. ¿Cómo nos podemos, para exigir también la responsabilidad administrativa, que se hace valer contra los servidores públicos, porque pues, bueno, se les denomina administración pública, se estructura de la siguiente manera. Vámonos por pasos. Es la denuncia de cualquier ciudadano ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Ahorita se puede llamar Secretaría o Contraloría de la Nación o Secretaría de la Función Pública, como tal, ¿no? Puede ser o la Contraloría del Estado, como es aquí en varios de los estados de la República, y así como se llama a nivel federal, acuérdense, Secretaría de la Función Pública. Bueno, ya la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, el personal recibe ya el elemento, la Contraloría al interior de cada área, sea la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Bienestar, todos ellos tienen un área particular en la cual sobre todo se va a llevar a cabo ya pues podemos decirlo,
la parte de esa tramitación, ¿no? Bueno, las sanciones, como ven, en esa materia pueden consistir en la suspensión del servidor público, en destituirlo, inhabilitarlo o castigarlo con sanciones económicas que van desde la reparación del daño hasta multas. Ahora, el mismo artículo 108 constitucional nos dice que eso sí, es claro, ¿no? Y eso lo vemos en todas las responsabilidades. Al presidente no se le puede exigir. Cuenta con ese foro, en ese fuero con base en su encargo. ¿Sale? Puede, es como lo goza y porque nadie está, no puede estar abajo de sus subordinados. ¿Quiénes son? La Contraloría y las Secretarías. El presidente está más arriba por esa protección que se le brinda, ¿no? Y porque se entiende de que a veces las decisiones, sí, me pueden denunciar porque a lo mejor mi decisión vino a dañar propiedades, yo di luz verde y se dañó esa propiedad, pero ya como tal no es mi responsabilidad, porque un cargo público como la presidencia, pues reviste también muchos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Los equivocarse, los errores, pero también o sea, en eso se está esa consideración que se sabe la dimensión de esta problemática, ¿no? Y todas las decisiones a las que puede llegar el presidente. Ahora, que también nos vamos a encontrar en este sentido. Bien, después de encargo, en relación con la responsabilidad política, y así nos lo encontramos con algunos servidores públicos, el después de, bueno, después de que ya fuiste presidente, después de que fuiste gobernador, etcétera, el procedimiento de juicio político se puede iniciar solo durante el periodo en que por el que el servidor público desempeñó su cargo. Miren, para no enredarlos tanto, ¿se acuerdan que fue hace como un año, por ahí, no menos, creo que fue en abril, ¿no? La famosa consulta esa que hizo el presidente, que fue muy polémico para ver si se juzgaban los expresidentes de la República. Y pues muchos decían, oye, pues adolece de cierta factibilidad, de cierto realismo, el hecho de juzgarlos, que sería idóneo, pero se tiene que apegar a una parte del procedimiento. Y los detractores, o sea, la Corte sabía que de alguna forma, ahí en la pura consulta era ver si la gente estaba de acuerdo en que se procediera. Otra cuestión real es que efectivamente proceda o sea viable el andar entablando juicio político contra los servidores públicos. Bien, el procedimiento de juicio político solo se puede iniciar para cualquier persona normal durante el periodo en que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Es decir, un servidor público, por ejemplo, tiene aquí en Aguascalientes el caso de Paco Chávez, el director del IEA. Terminó como director, pero inmediatamente después se iniciaron toda una serie de investigaciones para acreditar la responsabilidad y si él tenía hecho desvíos de dinero, etcétera. Entonces se llevaron a cabo toda esa investigación para encontrar si abusó del poder o abusó del fuero o abusó de las circunstancias de influencia política que tenía para desviar recursos. Y esta responsabilidad penal, por supuesto, también está ligada, chicos, chicas, hacia la responsabilidad penal, porque si está malversando fondos, no es una responsabilidad política exclusivamente. Claro que hay un daño patrimonial, y claro que hay también un daño administrativo, y como tal, la misma Constitución y el Código Penal pues establecen las posibilidades de que si hay el abuso de poder y el daño patrimonial bastante considerable por actos de negligencia, o podemos decirlo, voluntarios por parte del servidor, no puede quedar impune. Pero se tiene hasta un año para iniciar, después de que terminó el cargo, iniciar con el proceso en contra de ese funcionario público. ¿Sale? Bien. Hemos hablado de lo que es el juicio político. Bien, ¿qué vamos a entender por juicio político? Aquí hay que entenderlo, sobre todo es importante revisar con detenimiento el título cuarto de la Constitución, de nuestra Constitución, que se llama Responsabilidad de los Servidores Públicos, y a partir de ahí pues inicia el artículo 108, ¿no? Del que ya hemos hablado. Y el juicio político tiene antecedentes pues desde antigua Inglaterra.
Acuérdense cuando se procede contra, ya se los mencionó una ocasión, al rey Carlos I, que incluso pues eso implicó el ascenso del parlamento, la importancia del parlamento inglés, y que ya los reyes no tendrían todo el poder como se había acostumbrado. Y termina esa historia, recuerden, con un rey decapitado, un rey al que se le corta la cabeza como consecuencia. Bien. En la Constitución de los Estados Unidos también existen los de responsabilidad. Recuerden que la semana pasada les hablé del caso de Bill Clinton, que estuvo muy cerca, o también del presidente Richard Nixon, que él prácticamente se había iniciado por haber mentido sobre espionaje que había realizado y que las circunstancias lo fueron orillando para que finalmente él tuviera que renunciar para evadir la vergüenza que pudiera encontrarse a través del mismo juicio político. Entonces, fue una salida por la puerta de atrás para el presidente Nixon, pero por todo el bochorno que generaría para el pueblo norteamericano, ¿no? Bien. Entonces, ahí el juicio político se establece que es encaminado, se le denomina también así, porque es un juicio, por supuesto. Es un procedimiento para determinar si hay responsabilidad política de la forma en que el funcionario público ejecutó el cargo, cómo lo hizo. Entonces, y como tal, pues bueno, el Congreso se va a convertir en un jurado, o sea, se le dice también juicio porque se siguen los mecanismos análogos, muy similares, pues, hacia lo que es un juicio encabezado por el Poder Judicial, que en vez de ser un juez, aquí son los legisladores, y los legisladores convertidos en un jurado, efectivamente, ¿no? Bien, es también un juicio de tipo ético administrativo, en el cual se diga que, oye, que el presidente, que el secretario de Estado no realizó con forma de vida su cargo, y sobre todo, pues bueno, véase, pueden decir, oye, el Congreso, el Parlamento trabajó bien, pero el rey, el presidente español, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de México, dependiendo cualquiera de las formas de gobierno, porque vean, decir que los reyes todos son malos o han sido malos es erróneo. Que hay reyes que han sido responsables de atrocidades, pues eso es cierto. Como ha habido reyes que no han dejado de velar por su pueblo, como se dice, se dieron a querer y realmente generaron beneficios en una sociedad o en una comunidad, ¿no? Que eso también es posible, pero todo es a través de las decisiones que tiene él como persona política. Entonces, miren, no es solamente en México, como ya se menciona, sino en Estados Unidos, Europa, en otras naciones, se fueron estableciendo este mecanismo del juicio político. Y bien, como lo conocemos ahora, más que el sistema del Parlamento inglés, y ese que les dije cuando se destituyó, bueno, se llevó hasta a la guillotina a Carlos I. El sistema americano, por lo tal, fue el primero que fue estableciendo los mecanismos, como vemos, el juicio político ahora. Recién que se crearon los Estados Unidos, Alexander Hamilton, en una revista que era, el periódico, perdón, El Federalista, como tal, el juicio político lo consideraba como tal, como una separación del servicio o separación del servidor deshonesto de aquel cargo público y, y pues sobre todo, pues, a fin de cuentas, se encuentra que, eh, que más que responsable el gobierno, fíjense, esa es la idea, porque ustedes le echan la culpa al gobierno, dicen, a ver, ¿qué es gobierno? El gobierno camina, le sudan las manos, claro que no. El gobierno es una organización. Quienes son los responsables son los que toman las decisiones en ese cuerpo, en esa persona moral que es el gobierno. El gobierno federal, el gobierno del estado, el gobierno municipal. Entonces, para este sentido es muy importante generar los límites por el daño patrimonial que se fue realizando, ¿no? Bien, Hamilton, pues es el primero en el Federalista que les dije que es lo primero que escribe en ese sentido,
pero también pues habrá diversos autores que también tomaron en serio este tema. Y, y empiezan, pues bueno, Alexis de Tocqueville, en francés, va iniciando con la naturaleza política y administrativa del juicio político. Y como tal, pues decía que era una forma de generar también un equilibrio y que fuera menos hostil que andarle cortando las cabezas a las personas. Menos hostil, un sistema en donde se persiguiera los ejemplos de la división de poderes y las facultades del Poder Judicial de efectivamente procesar a los responsables y no se contara con impunidad, pues bueno, se inicia. Y así en el siglo XIX, varios que estaban en desacuerdo con el juicio político, pero otros más decían que pues a fin de cuentas era muy importante establecer un castigo. Y el castigo, pues obviamente, mm, pues bueno, les digo, sus autores, como tal, desde Tocqueville, sensatos de que también así no por el hecho de que se le castiga uno va a servir de ejemplo para los demás. Hay gente que así lo toma y otros que no, pero sin embargo es un correctivo natural que de alguna forma no se queda impune quien ha cometido un delito. Entonces, por lo tal, pues bueno, dicen, sí, oye, en México no está permitida la pena de muerte, ok, y que no somos un país inhumano, pero pues si el sistema que no tenemos en estricto sentido nos muestra que si alguien es responsable con la doctrina americana, pues hay que procesarlo. No importa que pueda ser ya después un secretario de Estado o un hombre relevante. Les digo, el presidente tiene una burbuja que le brinda esa protección, pero aquí lo que se puede encontrar como la principal causal para el juicio político es que ya el funcionario público se le perdió la confianza. Y al perderse la confianza, pues ya no tendría razón de que siga, se le separa del cargo y también la responsabilidad tiene que ser reparada. Reparación del daño, y si el delito por fraude y el monto de lo que defraudó amerita cárcel, pues se va. Punto. O sea, el Estado no tendría de alguna forma un gobierno que defender a alguien que es injusto. Es una forma de reivindicación, vean, de la Constitución también con los ciudadanos. Y que, pues bueno, el que la hace la paga, prácticamente es lo que deja entredicho, pero también es muy importante en la realidad ver que tristemente, en algunas ocasiones, por los mismos partidos políticos, tratan de encubrir a sus funcionarios para que estos como dicen, evitar el quemón público y evitarlo, y terminan encubriendo delitos o figuras o actos que sean de deshonestidad. Uh, ustedes en noticias pues todavía no vivían en 1982 y han escuchado muchas cosas que sí. Dicen, no, es que si Salinas y que Cedillo y que Calderón, no. El año de 1970 a 1982 en nuestro país estuvo marcado esos 12 años con los últimos presidentes de carácter así populista, ¿no? Que se encontraban con severos desvíos. Se hablaba de México, el rollo de que veníamos descendientes de los aztecas, patrimonios nacionalistas, pero el desfalco a la economía mexicana y el daño fue contundente, al grado de que pues, efectivamente el gobierno tuvo que tomar diversas medidas, esas que tiendan ahora de neoliberales, porque el país estaba alto endeudado, no era un país rentable, no era un país atractivo para la inversión y se tuvieron que hacer muchas reformas. Pero el punto, como dicen, el arroz prieto en esta circunstancia, precisamente pues vino a ser que los actos ya de corrupción ya grandes de los funcionarios quedaran ya ya no quedaran con castigo, sin castigo, ¿no? Entonces se reforma en 1982 y le dicen, oye, en vez de que seas un burócrata, te vas a convertir en un servidor público. ¿Qué significaba este cambio de nombre? Oye, tú eres un funcionario que le sirves a la ciudadanía. Tú estás para prestar un servicio. No eres el amo, el señor, no eres... Porque yo estoy en ventanilla en el tránsito y le pongo una cara muy fea a la gente que va a pagar impuestos y los maltrato al ciudadano con mi forma grosera de ser, etcétera. No, tú eres un servidor.
Tu salario viene de los impuestos que están pagando los ciudadanos. Tu salario con esa gente que va a ventanilla que la atiendas, atiéndala con respeto, respeta su patrimonio, respeta. Y esto fue llevando a que se hiciera, les digo, en esta reforma, plantearse un cambio en esa forma, porque también era corrupto muy fuerte el país, ha tenido momentos así para arriba y para abajo, pero antes de 1982 pues era grotesco realmente la forma en que procedía, ¿no? Ya dijimos que sobre todo en la modalidad de juicio político no existe, eso sí, para el presidente, para todos los demás sí, pero por la razón de que no se trata de ahuyentar a un presidente con sus decisiones. Las toma porque él considera que es lo más viable para un país. ¿Se puede equivocar? Claro que se puede equivocar. Pero la misma Constitución y la misma ley, el mismo esquema reconoce esa viabilidad y por eso no se encuentra como tal, a menos de que sean delitos graves como la traición a la patria. Bien, ¿qué es la declaración de procedencia? Vamos a ver, y esta se hace en el sistema parlamentario, que es cuando ya procede el que le quiten el fuero a un funcionario. Ahora, si se inició el juicio, vamos a ver, y ese juicio recuerden que se aportan las pruebas para ver si el funcionario público realmente es responsable de los delitos que se le imputan. Bien, como tal, recordamos que los funcionarios federales, ya de gran nivel, pues se encuentran protegidos por el fuero. ¿Recuerdan esa burbujita o ese derecho que tienen todos los altos funcionarios de la federación, empleados, ya dijimos, diputados, senadores, etcétera? Toda la gente que tiene su plaza federal, ¿no? Por decirlo como tal. Entonces, todos estos funcionarios que ya tienen un alto nivel son efectivamente los que van a ser sujetos, pero no el presidente de la República. Bien, entonces cuando inicia o cuando ya se, por decirle, la forma de sentencia que ya se vio que efectivamente hay elementos que son serios, contundentes y pruebas claras, yo como diputado o como Congreso de Diputados o Cámara de Diputados no voy a poder juzgar, decir sí o no la culpabilidad. Lo que digo es que procede, que sí hay elementos para juzgar, o que ya encontré, sí son pruebas fehacientes, son verdaderas y lo sospechamos, pero nosotros no vamos a tomar la decisión final. Por eso dice, se da la declaración de procedencia donde se ve que sí hay elementos para reconocer la responsabilidad y lo van a turnar a la Cámara de Senadores, recuerden. Pero el juicio de responsabilidad como tal, va a conformarse con esa primera etapa que se hace en la Cámara de Diputados, que yo como diputado recibo la de la denuncia ciudadana y, y yo voy a investigar qué tan sólidas son. Y que como resolución final, pues es inevitable que se le va a castigar o se le va a sacar a un funcionario por esas situaciones, ¿no? Bueno. Procedimiento, fíjense, la declaración de procedencia, ¿cuáles son las definiciones que se tienen? El Diccionario de Investigaciones Jurídicas de la UNAM nos dice que es el procedimiento de responsabilidad penal en que posiblemente, vean, posiblemente incurren los servidores federales, gobernadores, diputados y magistrados de entidades federativas. Incluso acuérdense de los delitos electorales que se puedan cometer con el mal desempeño, dijéramos, de un ciudadano en el INE o demás, ¿no? Se trata como, por ejemplo, como ven, todos los que sean funcionarios, incluso los del INE, aunque sea autónomo, se trata de encontrar elementos que vean, sí, acaba de cometer tal delito, pero o también no se vayan con la finta. Y ahí lo ven, que si en un momento dado, ¿cómo decirles? Si alguno de los servidores públicos como tal sí cuenta o se le acusa y no hay pruebas, no se emite la declaración de procedencia. Se puede decir, oye, se le acusa de esto o lo otro. Sí, pero yo quiero ver pruebas. Ah, pues hay un video, hay firmas que son evidentes, pues bueno, adelante. Pero si no, no las hay, entonces también de ahí se trata de que no se hagan acusaciones por luchas políticas o por venganza que pudiera estarse presentado. Bueno,
Les dije hace un momento que la responsabilidad del presidente de la República, en ese caso no nos la vamos a encontrar, porque sí la Constitución solamente lo manifiesta desde la cuestión histórica de 1824, que solo es por traición a la patria. Aquel que se considere que daña las instituciones, que daña al país, sobre todo sería un elemento para proceder contra el presidente. Digo, uno de los elementos, pero esto tiene que quedar efectivamente no en el discurso o como en la consulta. Se tienen que encontrar elementos, autorizarse para ser estrictos en la búsqueda de ese responsable. ¿De acuerdo? Todo eso, pues yo se los comenté, pues viene en la Constitución Política de nuestro país. Y pues bueno, esa es la idea de frenar los excesos de poder. Y bueno, como tal, pues han sido varios los tratadistas de derecho y que se han enfocado en estos temas de derecho público sobre el régimen de gobierno presidencial y el titular del Ejecutivo. Y si bien dicen, oye, pues es que en Estados Unidos sí se destituyó, bueno, más que destitución, les digo, en el caso de Nixon, para evitar la vergüenza pública de que se le demostrara que si era cierto, prefirió renunciar, ya que le habían cachado en la mentira, pues ya salió humillado, pero no tanto, pero dejó la presidencia. Clinton, recuerden que tuvo que ofrecer disculpas. Donald Trump, pues al último no se le alcanzó a acreditar por errores formales, pero había todos los elementos vamos, que en cualquier persona en sano juicio le podía haber infincado responsabilidades por parte del comportamiento de Trump, también en movimientos financieros sucios, ¿no? Entonces, les comento, eso es de lo que en general se tiene porque esa protección, pero muchos dicen, oye, ¿y qué tal si el presidente quiere dar un golpe de Estado? Se le va a tener que desconocer y pudiera ser, sí considerarlo como una traición a la patria y atentados contra la propia Constitución. ¿De acuerdo? Y pues lo vemos, las acusaciones sí pueden venir de personas, pero lo general es que quien procede, o también incluso los puede acusar, pueden ser los mismos congresos en los Estados Unidos, los diputados, el equivalente a diputados que son los congresistas, y el poder judicial serían los que podrían entrar como tal, ¿no? El propio ejecutivo y el propio judicial. Entonces, también les comento, se ha generado también esos contrapesos porque históricamente ha habido presidentes que la gente no ha querido en un momento dado. Uno de ellos fue Abraham Lincoln. Lincoln, de alguna forma, con simpatías, muchas de ellas por parte de su partido político, pero también gente de los estados del sur estaban en contra de Lincoln por sus ideas liberalistas y que trataban de, pues, entre ellos a emancipar, otorgar o abolir la esclavitud de la gente de color en los Estados Unidos. Eso fue un golpe muy fuerte de grupos de supremacía blanca y que pues ahí se le atribuye que por ahí estuvo el tema de por qué lo asesinaron el presidente Lincoln. ¿Mm? Entonces, jóvenes, pues bueno, esto es lo que tenemos. Bueno, esto ya de responsabilidades, esto es más de índole político, pero ¿cómo pueden determinar la traición a la patria? Es un tipo que, miren, para muchos, pues dicen, oye, si es un delito grave del orden común, ¿qué es? ¿Es el homicidio? ¿Es el parricidio? Si el presidente se ve, mata a la esposa, en un problema, cualquier así tipo de esos, así como le ponen en las pelis. Y la traición a la patria, ¿en qué sentido es? Pactar con los enemigos y destruir, darse un golpe de Estado. Digo, no es muy claro, pero como quiera, aquí en la propia Constitución, pues se dice que cuáles pudieran ser los delitos. Aquí entre los diputados se tendría que demostrar que esos delitos son tal como los describe la Constitución o más graves, y el Senado en un momento dado, recuerden cuando se encontraron elementos, tendría que valorar y ver si efectivamente el delito del que cometió el presidente es altamente grave y altamente nocivo para el país. Pero esos de nocividad sí nos invaden las cuestiones ideológicas y pues nos dejan ciegos. A veces no nos permiten ver más allá y pues nos quedamos con el tema político. Oye, pues es que se va a desestabilizar el país,
Y creo que eso ha fomentado también de que en México prospere mucho la impunidad, ¿no? Todavía, y pues presidentes hacen, deshacen, y pues a veces no termina de importarles mucho las cosas que hacen, ¿eh? Bueno, eh, con esto, chicos, estamos concluyendo esta parte de esta unidad. La siguiente semana estaremos viendo otras diapositivas que les voy a cargar con relación para que me distinguen muy bien el régimen laboral en el que tienen los servidores públicos, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos estaremos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho y pues echarle todas las ganas, ¿eh? Bye.